Piali, Neno toca Lilica el Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la 10ª casilla de esta octava trecena. El tonali es Matlacli Zipacli. Ayer estábamos siendo flores, nos abrimos completamente y recuerden que las flores, una vez que se cierran, o son semilla inmediatamente o se transforman en fruto. Cada uno de ustedes va a decidir qué quiere ser. Si fruto, que madure, o sea, que todavía le falte un poquito más para alcanzar ese sabor dulce y que todo el mundo pueda disfrutar de su compañía, o directamente se quiere ir a hacer semilla. Lo importante es que vamos a manifestar, ya sea si somos fruto o si somos semilla, nuestra esencia aquí en el Tlalticpac, sobre esta tierra maravillosa que antes de ser Tlaltecuhtli fue el Zipacli, el gran monstruo de la tierra. Y bueno, este gran monstruo de la tierra, recuerden que flotaba en el mar primigenio y fue seccionado en dos partes por Yayauquitezcatlipoca y Quetzalcóatl, que entraron convertidos en serpientes a ese mar, agarraron al Zipacli de extremo a extremo y lo fraccionaron. Con una parte hicieron el cielo, con otra la tierra. Y ahí, en ese espacio, nosotros manifestamos la grandeza de nuestro ser. Porque recuerden que nosotros, si nos asumimos en esta cosmovisión, estamos hechos del polvo de los huesos de las humanidades que trascendieron y que estuvieron antes que nosotros y aprendieron muchas cosas, y de la sangre no solamente de Quetzalcóatl, que la de él es la más importante y la principal, porque él fue a traer los huesos a Mictlán, sino de todos los númenes que estuvieron presentes ahí cuando nos crearon. ¿Y para qué nos crearon? Para que nos manifestemos en esta tierra maravillosa, en este Zipacli. En el numeral 10 viene precisamente Yayauquitezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana. Ese, que fíjense, siempre está presente, está en todos lados, todo lo sabe, es siempre joven y te pone de frente a lo que tú tienes que mirar para crecer o a lo que tú tienes que reconocer que se te olvida, porque miren, muchas veces no nos la creemos. Y hoy Yayauquitezcatlipoca en el numeral 10 nos dice que nosotros somos grandiosos y que cada persona con la que te encuentras es un espejo. Pero ojo, si tú encuentras un espejo maravilloso, limpio, y te miras y sonríes, excelente. Los dos están en la misma frecuencia. Y pasa como en la vida. Si tú entras, por ejemplo, quiero pensar, vas a algún lugar y te encuentras un espejo roto, ves al espejo y dices, ¿estoy roto? No, ¿verdad? Dices, el espejo está roto. Y tú vas a buscar por ahí un espacio para mostrar o verte realmente como eres. Y ese espejo apreciará tu belleza. De eso se trata la vida. Cada ser humano con el que interactuamos es un espejo. Pero más importante aquí es tú como espejo, ¿qué vas a mostrar? ¿Qué imagen le vas a devolver a ese que se mire en tus ojos, en tu sonrisa? Y bueno, ¿quién viene con Zipacli como regente? Pues el mero principio masculino creador, el señor Tonacatecutli. Él es el señor de nuestra carne, él es el Tona potenciado, él está presente y es papá de Yayauquitezcatlipoca. Así que hoy tenemos, por decirlo así, a nivel humano, al padre y al hijo. ¿Y quién acompaña a Yayauquitezcatlipoca en el numeral 10? El tecolote, tecolot, ese que tiene unos ojos grandes que ven en la oscuridad. Y hoy tecolot nos va a ayudar a que nosotros podamos ver más allá a través de ese espejo de Yayauquitezcatlipoca para encontrar nuestra esencia divina. ¿Cómo podemos nosotros saber quiénes somos? A mí me encanta descubrirme a través del espejo de Tezcatlipoca, del Yayauquitezcatlipoca. Miren, hay una frase en náhuatl que dice Shimishimati, conócete a ti mismo. Pero también te puedes conocer a través de los relatos míticos. A mí me encanta la mitología, me encanta la poesía porque me gusta mucho el lenguaje simbólico y metafórico. Y hoy el Señor de la Noche es Istli, ese que también es advocación de Yayauquitezcatlipoca y que tiene una patita aquí en este espacio-tiempo del hombre y otra allá
en el espacio-tiempo del mito. Así que hoy puedes mirarte al espejo, reflejarte en cualquiera de las historias y relatos míticos y encontrar tu esencia divina. Yo te voy a compartir algo que escribí para esta coordenada y junto con este escrito viene el conjuro. Así que prepárate, disfrútalo porque te lo doy con todo el tono de mi corazón. Y dice así: Matlactli Zipactli. Zipactli, criatura fantástica de ojos grandes, ojos míticos, enigmáticos como el cielo, hondos y profundos como el mar en que reposas, ojos misteriosos, quiméricos. Cuerpo de materia flexible, fraccionado fuiste, hecho cielo, hecho tierra, suelo de partes sinuosas, de valles, de lomas, cerros, montañas, cuevas con espejos de color de jade, de agua donde encontrarse con el Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana, con la sombra que me habita, porque yo soy caminante de este espacio-tiempo, de esta tierra. Hoy yo mismo soy Matlactli Zipactli, la tierra misma, que permanezca la tierra, que estén de pie los montes. Así cantan los macehuales. Súmense a esta voz, todos amigos son ustedes míos. Que se repartan las flores del maíz tostado, las flores de cacao, que permanezca la tierra, que permanezca Zipactli, y esta cosmovisión maravillosa que nazca y dé frutos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestra entraña, en todo nuestro ser. A veces es importante mirarse al espejo, reconocerse y decirse palabras bonitas. Hoy yo me he de mirar en el espejo de Yayauqui Tezcatlipoca, pero también en cada uno de ustedes que son un espejo. Y voy a sentir la felicidad de sus corazones, porque yo les brindo la felicidad del mío. Hay calma en mi ser. Mas si hubiera tormentas o mares agitados, o si entrara Quetzalcóatl y Yayauqui Tezcatlipoca como dos serpientes a ese mar dentro de mí a fraccionarme, no importa, porque ningún mar en calma hizo un marinero experto. Y segura estoy que de esa transformación que ellos hagan en mí, surgirá algo maravilloso. Yo estoy aquí para darme a la vida con entusiasmo, con dicha, con gozo y con la capacidad de decidir que soy libre de ser yo misma. Y hoy decido ser, porque ayer fui Chignahui Xochitl, hoy decido ser Matlactli Zipactli, 10 monstruos de la tierra. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like, recomiéndame, suscríbete. Recuerda mi canal en YouTube, Lilica Altonac. Tú eres mi invitado de honor en esta mi casa, en esta tu casa, Lilica Altonac, porque Lilica Altonac no te abandona. ¡Timota!